Prueba de audio. No. Prueba de audio. Hola, roadventureros. Estamos aquí otra vez, como en casa, en nuestra casa, Neumoto, en Valencia, taller especializado de neumáticos, recomendado por Roadventure. Tony, amigo, Tony Castillo, especializado en neumáticos. Hoy estamos aquí para una prueba de producto, rodeado de neumáticos. Metzeler. Antes que nada, Tony, Metzeler, la marca. ¿Qué nos puedes decir de Metzeler? Bueno, pues mira, Metzeler es uno de los fabricantes más antiguos del mundo. Nacieron allá por el año 1866. El nombre proviene del apellido de su fundador, un alemán de Múnich, que empezó a comercializar goma y productos elastómeros hasta que por el año 1892 empezaron a producir neumático de moto. Más que neumático, ruedas de moto, porque en aquella época los neumáticos todavía eran neumáticos que no llevaban aire en su interior. Pero bueno, a partir de aquel momento empezaron a evolucionar, tuvieron un crecimiento muy notable, sobre todo fueron muy innovadores en su época, fueron los primeros en incorporar tecnologías como el caucho sintético, productos sintéticos en la fabricación de los neumáticos. Esto fue por el año 1930 y tantos, o sea, era impensable para otros fabricantes. Consiguieron pues, que los neumáticos tuvieran más duración y sobre todo pues, tuvieran mejor agarre. Tuvieron una época de colaboración con BMW muy estrecha, marca alemana, neumático alemán, y fueron los primeros en desarrollar un neumático de enduro on-off, lo que más tarde conoceríamos como los neumáticos de trail. Mixto, entonces, sí, un neumático mixto trail, sobre todo producto del año 1980 cuando BMW sacaron las GS. Entonces equiparon aquellas motos y a partir de aquel momento pues evolucionaron hacia la gama de producto que a día de hoy conocemos. En el año 1986 creo que fue, Pirelli, el grupo Pirelli, adquirió Metzeler. Y a partir de ese momento, bueno, pues fue bueno para las dos marcas, porque Pirelli adoptó las tecnologías de Metzeler, que eran mucho más innovadoras que las que tenían ellos mismos, y Metzeler se introdujo en el mercado pues, de una manera más comercial, dejaron a un lado su fama de elitista, porque era un neumático caro y difícil de conseguir, para pasar a formar parte de una red comercial muy amplia a nivel mundial, y a día de hoy pues tienen presencia en todos los países del mundo y están presentes en campeonatos tanto de velocidad como de motocross como de enduro y bueno, pues se han consolidado con una particularidad. A día de hoy creo que es el único fabricante relevante que únicamente fabrica neumáticos de moto. No fabrican ni neumático de coche, ni agrícola, ni ningún otro tipo de neumático. Exclusivamente a neumático de motocicleta. ¿De todos los sectores de motocicletas? Todos los sectores. Enduro hasta neumáticos muy deportivos. Son campeones del mundo de enduro, son los neumáticos digamos más oficiales en la isla de Man, por ejemplo, una carrera muy emblemática, ¿no? Y Metzeler ese tipo de producto lo tiene muy bien desarrollado. A día de hoy esa unión que tienen con Pirelli pues les ha llevado a poder gozar de una gama de producto excepcional, incluso en el mundo custom, en las preparaciones estas que vemos con neumáticos enormes y con cosas que son rarísimas, Metzeler a día de hoy creo que es el fabricante que más producto y más gama tiene para ese tipo de motos, un poco extrañas, pero motos. Muy bien, con lo cual imagino que la comercialización en España sigue esa dinámica. Sí, la comercialización en España va a través de Pirelli, de la red Pirelli. De hecho, a ver, la empresa matriz, la madre es Pirelli. Metzeler pues sigue siendo una marca con mucho reconocimiento en Centro Europa sobre todo, pero que a día de hoy pues ya está implementada en todo el mundo. Su distribución pues es de lo más normalizado. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos hace ya muchísimos años, Metzeler se comercializaba a través de una distribuidora que no era ni siquiera marca, lo traía un importador. Esto a mediados de los 80 pasó a formar parte ya de la red Pirelli y a día de hoy pues es una de las marcas
normalizadas dentro de lo que es el mercado del neumático en Europa. Gracias a Metzeler por esta unión que hemos tenido con Roadventure. Vamos a hablar de un modelo en concreto de Metzeler, que son los nuevos Metzeler Touran Next, que podríamos llamar Next 2, ¿es así? ¿Esa sería una denominación? El neumático se va a denominar Next 2. El modelo Tourance, la denominación Tourance en Metzeler, abarca a la gama, digamos, de neumático trail con más tendencia al asfalto dentro de todos los productos que fabrica Metzeler. Hace ya pues más de 25 años que existe el nombre Tourance dentro de lo que son este tipo de neumático, pero el Tourance ha ido evolucionando durante los años y se les han añadido pequeños apellidos, por decirlo de alguna manera. Estuvo el Tourance XP, el Tourance Next y ahora pues esta es una evolución del Next, que se llama Next 2. Vamos a explicar unas cuantas novedades que aportan. Aquí tenemos el tradicional, el que la mayoría de usuarios de este tipo de motos conocen, el que se ha estado vendiendo y de hecho se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo. Es más, tenemos que agradecer a Metzeler España, que nos han tenido el detalle de poder conseguirnos este juego de neumáticos que todavía no se comercializa. Esto es un juego de neumáticos que ha venido directamente desde Alemania para que nuestros amigos de Roadventure lo puedan probar. Que lo montaremos en la moto. Particular David va a ser nuestro probador estrella. Muy bien, vamos a hacer una reducción y brusca de velocidad, vamos a utilizar el freno motor, vamos a utilizar la tracción negativa y nos metemos en la curva. Durante las próximas semanas podrá comentar sus sensaciones con este nuevo neumático. Se comercializará en breve, pero por el momento todavía no se ha hecho ni presentación oficial. Es decir, vamos a ser un poco pues Somos privilegiados. ¡Qué maravilla de neumáticos! Metzeler, lo habéis hecho muy bien. Los privilegiados que vamos a tener la ocasión de poder mostrarlo y de poder probarlo. Muy bien, pues tenemos el antiguo, tenemos el nuevo. A simple vista, si no tuviéramos los dos muy a la vista, en el neumático trasero podría confundirse. Parece a simple vista que hay más similitudes que diferencias. Sin embargo, ¿es así en verdad, Tony? A simple vista, como tú bien dices, son muy similares. Una cosa que siempre te tiene que llamar la atención es que cuando un fabricante diseña un neumático y se supone que su diseño pues, ha estado bajo muchos controles de calidad y muchas pruebas, si años después te sacan un modelo que es completamente distinto, siempre te daría que pensar, siempre pensarías, vamos a ver, ¿estabais muy equivocados antes o lo estáis ahora, ¿no? Pero cuando mantienes más o menos las mismas líneas, significa que todo lo que se estudió y todo lo que se desarrolló iba por buen camino. ¿Qué ocurre? Que el tiempo pues, te da también otras visiones, otras nociones y sobre todo se van adaptando a las tecnologías de las nuevas motos. Hoy en día, la principal diferencia que hay entre un neumático con una fabricación o un desarrollo de hace 4 o 5 años es que ese neumático se desarrolló en función a las tecnologías que las motos tenían en aquella época. Ahora mismo las motos evolucionan, los controles de tracción son menos intrusivos, tenemos ABS en curva, ABS en recta, tenemos un montón de sistemas de seguridad que hace unos años no habían y el neumático tiene que interactuar con ellos, por lo tanto evolucionan en la misma dirección. A partir de ahí también evolucionan pues, los compuestos, los materiales y todo ello pues, te lleva hacia un neumático nuevo. Que el dibujo tenga similitudes es bastante lógico siempre que haya funcionado bien, es decir, si este neumático funcionaba bien en caso de lluvia o en caso de sus condiciones de trabajo habituales, no debería de distar mucho a lo que debemos hacer ahora. Pero sí que es verdad que se van incorporando todas estas novedades que se han ido avanzando y estudiando durante los años que este neumático apareció y aparece el nuevo. En este neumático Metzeler ha apostado por unas tecnologías nuevas como por ejemplo el Dymatec. ¿Qué es el Dymatec? El dibujo del neumático está construido con distintos ángulos de corte. ¿Y esto para qué? Bueno, por ejemplo, la parte central. El ángulo de la parte central interior, que a simple vista es difícil de apreciar, salvo que te pones encima del neumático y lo aprecias, tiene un corte, digamos, por llamarlo de alguna manera, en negativo, lo cual significa que en carga, cuando el neumático está en contacto con el piso, hay unas fuerzas y unas deformaciones y ese tipo de angulación en el dibujo permite que el dibujo sea más o menos estable, lo cual
hace que la carcasa sea la banda de rodadura más que la carcasa sea más estable y al mismo tiempo las fuerzas que tiene que soportar permitan que el dibujo se cierre menos, haciendo que tenga toda su estructura una homogeneidad, ¿no? Conforme el dibujo va llegando hacia las zonas de inclinación, va cambiando el ángulo del corte hasta llegar a un punto que prácticamente es recto, y conforme nos vamos llevando el neumático a los extremos va cambiando esa angulación para darle distintos apoyos al dibujo. Este tipo de corte del que estamos hablando, que le han denominado Dymatec, lo que permite es que esa deformación del dibujo sea siempre más homogénea en función a la pisada del propio neumático. Con lo cual, en principio, es una evolución para todos los públicos, para todo tipo de usuarios, independientemente de su nivel. Y esto seguro que irá a más, es decir, han empezado con este neumático, lo han evolucionado con este neumático, pero luego evolucionará hacia neumáticos de otros segmentos, porque si ha sido algo que ha sido probado y ha funcionado, pues obviamente que lo van a trasladar también a otro tipo de neumático. Porque estamos hablando en un principio si lo comparásemos, claro, destinados en principio para maxi trail y para motos de esa gama. En principio motos viajeras que tienen que soportar una cantidad de peso importante, que van a conducir con temperaturas altas, con temperaturas bajas, a veces con 2 personas, a veces con 1 persona. Ese es el sector en el que estas motos en principio están destinadas, ¿verdad? En este momento el mercado del maxi trail sabéis que está en auge. Hoy en día pues es lo que más vemos por las carreteras, los que más clientes tenemos aquí con este tipo de moto. Este tipo de neumático sobre todo está orientado a grandes viajeros o a persona que sale el domingo a rodar con su moto, pero asfalto, básicamente asfalto. ¿Y qué ocurre si me meto por el campo? No pasa nada si vamos por el campo con este neumático, del mismo modo que no pasa nada si vas con un turismo por el campo. Obviamente no es el entorno más apropiado, ni para tal vez la moto ni para el neumático, pero dependiendo lo que tú pretendas, puede funcionar perfectamente, hacerte una excursión y rodar. No está orientado a ello, porque para ello Metzeler tiene otro tipo de neumático, como puede ser pues, un Karoo Street o puede ser un Karoo 3, pero no deja de ser un neumático polivalente. Podrías perfectamente meterte por una pista porque la carcasa es reforzada y porque el neumático lo permitiría. No tendrías la tracción que deberías tener con neumático de taco, pero lo podríamos hacer. Ahora, si tenemos que darle un porcentaje, evidentemente que nos iríamos a un 90-10. No es el neumático que pensemos, vamos a montar que me sirve para todo. Sí, me sirve para todo, pero como me puede servir cualquier otro neumático. Ahora, ¿es mejor aquí o allá? Es mejor en carretera, sin lugar a dudas. Es un neumático pensado para personas que van a hacer uso de su maxi trail en carretera. Tony, una pregunta que seguramente a todas las personas que nos estén viendo y escuchando les va a interesar. Compuesto, un compuesto, 2 compuestos, 3 compuestos. Sabes que esto es un tema siempre que a mucha gente le genera interés. En este modelo en concreto, en los nuevos, háblanos del compuesto. Un compuesto, 2 compuestos. Muy bien, mira, en el neumático trasero sobre todo, porque los neumáticos delanteros suelen ser monocompuestos, pero en el neumático trasero Metzeler ha introducido otra novedad, otra patente que se llama hiperbase. ¿Qué es la hiperbase? Bien, este neumático es un neumático de doble compuesto, como era el Turanex anterior, es decir, la parte del centro es más dura, las partes de los hombros del neumático son más blandas, pero aquí además se ha añadido una hiperbase que es una especie de solera, es decir, bajo este doble compuesto de la banda de rodadura hay un tercer compuesto que no está en contacto con el asfalto, pero está construido con una goma que se llama Black Carbon, que es el componente con el que se fabrican los neumáticos de competición, por ejemplo, que permite una transmisión de temperatura entre la banda de rodadura y la carcasa muchísimo más rápida. Esa goma nunca va a llegar a utilizarse porque la parte que tiene dibujo es la parte que realmente tiene los componentes que permiten que el neumático pues, tenga una duración prolongada. Si lo hiciéramos de Black Carbon únicamente, duraría muy poquito, como las ruedas de carreras, ¿no? Pero esta aportación sí que significa un avance en cuanto a un mayor calentamiento más rápido del neumático. Esa es otra de las preguntas que te iba a decir. Es muy importante en los neumáticos de asfalto. ¿Cuánta distancia aproximadamente tendríamos los neumáticos en temperatura óptima?
Muy poca. Este neumático yo estimo que entre 2-3 kilómetros ya está con una temperatura lo suficientemente óptima como para tener una conducción divertida. Obviamente, si queremos tener una conducción muy racing, pues debemos de ser un poco cautos, ¿no? y ir tanteándolo, ¿no? Pero 2-3 kilómetros el neumático ya estaría en condiciones de poder funcionar y poder tener una seguridad y un agarre en curva considerable. Producto de ello es las nuevas composiciones que cada vez tienen más aportación de sílice. En los últimos años ha sido posiblemente el avance más grande que ha habido en el sector del neumático, más que los dobles compuestos o que los triples compuestos. El sílice es un componente que se le añade a los componentes principales del neumático. Imagínate que tú, cuando fabricas un neumático, tienes el black carbon, que es una de las partes más importantes, y luego tienes una serie de productos derivados o bien del caucho sintético o del caucho natural, que son lo que hace que el neumático exista, que sea la goma, ¿no? que mayormente vemos. Pero luego siempre hay una pequeña cantidad de productos que se le pueden añadir para mejorar este compuesto, ¿no? El sílice ha sido uno de estos componentes que en los últimos años ha aparecido en los neumáticos. El sílice, su misión es mantener la goma lo suficientemente flexible en situaciones de poca adherencia, de poca abrasión, que nos la puede dar o bien un asfalto que no tenga demasiado grip o sobre todo la humedad, el caso de la lluvia, el caso del asfalto mojado. Entonces el sílice permite que la goma no se apelmace, no se endurezca, no se cristalice, mantenga su flexibilidad y pueda perfectamente amoldarse a lo que es el grabado que tiene el asfalto, ¿no? Entonces ha sido uno de los avances. ¿Qué ocurre? Que el sílice en determinadas proporciones en un neumático puede funcionar bien o puede llegar a no funcionar bien, porque por ejemplo el sílice no es muy amigo de la abrasión, es decir, tú pones sílice en un neumático de carreras y se destruye. Pero evidentemente, claro, no estamos en neumáticos de carrera, estamos en neumáticos touring. Para un neumático de calle es perfecto, porque va a mantener siempre esa flexibilidad en la goma y va a permitir que el neumático tenga unas buenas prestaciones en situaciones sobre todo de que tenemos poca adherencia, por el motivo que sea, o porque el asfalto es poco abrasivo o porque hay humedades. Entonces nos hemos dado cuenta de que es un neumático tecnológicamente avanzado en el que se ha invertido en todas esas nuevas técnicas que hacen que tenga un mejor agarre. Hasta ahora nos hemos centrado en potenciar el agarre, por decirlo así, Metzeler. Vale, pero vamos a otra parte muy importante que es el mojado, la humedad, la lluvia. Sí. ¿Qué ha hecho Metzeler para mejorar este neumático en lluvia? Básicamente, cuando veamos el neumático delantero, lo vamos a apreciar. Aquí, por ejemplo, en esta lámina podemos ver lo que hablábamos de la hiperbase, es decir, esa banda inferior, digamos esa solera, que soporta la banda de rodadura superior con su doble compuesto, que serían 3 bandas de goma, una banda central con un 80% de aportación de sílice y la parte de los hombros con 100% de aportación de sílice, buscando esa torsión, esa flexibilidad, esa adherencia en la parte de los hombros, pero mejorando lo que es la durabilidad del neumático en la parte central. Esto es algo que todos los fabricantes buscan, obviamente, ¿no? El tema de la lluvia, en este caso, vendría mejorado su agarre por la aportación del sílice. El dibujo en sí ya permite una evacuación de agua en cantidades suficientes, pero el neumático delantero es el que nos va a mandar. Si te parece, vamos a mostrarlo. Claro. Porque igual que el neumático trasero sí que se apreciaban las diferencias cuando lo teníamos presente, sí que en el caso del neumático delantero, a simple vista, se aprecia mucho más esa diferencia. Sí. Podemos ver dos neumáticos que sí que son muy diferentes. Aquí en los traseros, como tú bien has dicho, David, perfectamente podrían ser neumáticos bastante similares, pero aquí estamos hablando de dos neumáticos que no tienen nada que ver uno con el otro. En primer lugar, la construcción del neumático en sí, como podemos apreciar, el grabado es muy distinto. Los canales de evacuación no son tan anchos y luego tiene un dibujo asimétrico. El cruce de múltiples pasos que llaman, es decir, tienen la agrupación de dibujo asimétrico, es para que la rumorosidad que tiene el neumático en condiciones de marcha no mantenga una frecuencia, es decir, que vaya cortando esa frecuencia. Por lo tanto, llega un momento que no tienes una sonoridad continua que a veces llega a ser molesta. Exacto, sobre todo cuando hacemos muchos kilómetros. Efectivamente. Entonces, esto es una de las cosas principales que van a notar que el neumático es silencioso, lo cual se traduce en confort, ¿vale? Pasamos sobre todo pues,
al componente 85% de sílice en este caso, es decir, en el caso del aumenta neumático delantero. del delantero. Aumenta considerablemente la aportación del sílice respecto a su modelo anterior. La aportación del sílice en el neumático delantero conjuntamente con el dibujo lo que permite es que el caudal de agua que tenemos que evacuar sea superior, es decir, tú cuando pisas con la rueda delantera es cuando empiezas a abrir lo que es la superficie mojada. Y el neumático trasero va a recoger ya la superficie abierta, Sí, como si fuera no un barco seca, que va efectivamente. surcando. No Y el va a neumático delantero es estar... el que corta, el que abre, Claro. y el que le manda parte de ese agua al neumático trasero. Efectivamente, no va a estar seco, pero sí que va a estar, digamos, abierto para que la rueda trasera pueda evacuarlo con más facilidad. Tenemos la angulación de las carcasas, nos permiten que en caso de máximas inclinaciones vayamos a tener más superficie de contacto que lo que tenemos en estos momentos con los neumáticos anteriores. Todo esto, unido a este dibujo nuevo, nos va a permitir que la conducción va a ser más segura, va a ser más confortable, va a ser menos rumorosa y sobre todo vamos a tener ese agarre que muchas veces no notamos que lo necesitamos, pero que el día que nos hace falta va a estar ahí. Eso va a ser algo que lo vamos a llevar siempre con nosotros. Muy bien, Tony. Recapitulando, roadventureros, vamos a tener mayor agarre, que se va a ver en las inclinadas cuando estemos trozando curvas, con lo cual vamos a mejorar en frenada, vamos a mejorar en lluvia, pero ¿cuántos kilómetros? En este caso no han hecho un énfasis profundo en la duración del neumático porque sus neumáticos siempre han sido muy duraderos. Han hecho énfasis sobre todo en la seguridad, en las aportaciones tecnológicas que nos van a dar mejor agarre, sobre todo en mojado, y que nos van a permitir que tengamos conducción mucho más segura. Nos han ofrecido un neumático que interactúa mucho mejor con todos los sistemas de seguridad que nuestras motos a día de hoy nos aportan, y la duración en ningún caso creo que vaya a estar por debajo de los 10.000 kilómetros, que poco más o menos vienen a ser las duraciones que hoy en día tenemos. Siempre y cuando hagamos una conducción en referencia a eso. Siempre, por que supuesto. vayamos alternando Claro. ciudad, viajes, Claro. conducción a veces un poco más deportiva los fines de semana. Es que hablar en de pareja. kilometraje cuando no tenemos la realidad del que se va a hacer siempre es muy relativo, ¿no? O sea, un fabricante no puede decir este neumático nos va a durar X mil kilómetros porque luego lo coge una persona que viaja con pasajero o que es muy bruto conduciendo o alguien que no mira la presión de los neumáticos nunca, y entonces todo eso te condiciona. Entonces, la realidad, ¿cuál es? La duración media de estos neumáticos la estimamos en torno a los 10.000 kilómetros y siempre podrán ser más o menos en función a cada cual, a cada manera de conducir, a cómo cuidemos el neumático y a todos los condicionantes que sabemos que esto nos hace que nos vaya a durar más o menos. Siguiendo en la línea de la duración, ¿crees que toda esta tecnología que se ha invertido en este nuevo neumático hará que se mantenga el neumático en toda su vida útil teniendo la misma capacidad? Porque hay neumáticos que todos sabemos que llegado un momento se mantienen, siguen siendo útiles, pero pierden capacidad. ¿Es posible que esta nueva tecnología haga que se mantenga a pleno rendimiento donde todo su proceso, donde toda su duración? Bueno, yo creo que aquí vamos a tener a un gran probador, que vas a ser tú, David, y que nos lo podrás contar, porque todas estas cosas al final son incógnitas. Cuando tratamos con un neumático nuevo que no tenemos una prueba todavía dinámica, siempre tenemos que estar un poco expuestos a lo que nos han presentado, a lo que nos han contado. Evidentemente que todo lo que nos han contado va en esa dirección, va en la dirección de que el neumático tenga una longevidad y que hasta el último día de su último kilómetro que eso es funcione con las mismas prestaciones. De hecho, a mí la tecnología empleada con la hiperbase en el neumático trasero me da a entender que se ha buscado que en el caso extremo de decir nos hemos quedado sin dibujo y lo que viene después, ¿qué es? ¿Una goma mala? No, en este caso al revés, es una goma mejor todavía. Por lo tanto, aunque no tenga dibujo, siempre puede tener ese plus de decir, ostras, tengo que cambiarlo ya, pero estoy apurado porque me quedan todavía 500 kilómetros para llegar a destino. ¿Y qué me va a ocurrir? Bueno, te va a ocurrir que esa hiperbase te puede dar seguridad. Con lo cual, creo que es algo bueno, algo que mejora esa seguridad en la última fase de la vida del neumático. Pero, ¿cómo se comportará el neumático? Estoy loco porque me lo cuentes, porque al final vas a ser tú el que lo vas a probar. Estoy loco por montarlos ya en la GS y te contaremos y les contaremos cómo es el funcionamiento. Perfecto. Tony Castillo, nuestro experto en neumáticos, aquí en nuestra casa, Neumoto, Valencia. Sabéis que podéis contar con él para cualquier consulta. Su taller, siempre seréis bienvenido. Muchas gracias. Un placer. David. Y lo vamos a montar ya. Venga, pues. Ahora, enseguida. Os contaremos más. Los probaremos.